Capítulo 647, El regreso de Ren, 1. Espera, Ren. Todavía puedo luchar. Todavía no he usado mi carta de triunfo. No importa. Ya tuviste tu oportunidad, y honestamente. Ren ni siquiera se molestó en mirar a Liem antes de dispararle. Incluso si derrotaras con éxito a este, el costo sería demasiado grande para que lo soportaras. Por favor, regresa al castillo y permíteme manejar la situación actual. Tisk. Después de hacer un chasquido con su lengua, Liem envainó su espada y el tono que había estado girando alrededor de su cuerpo comenzó a desvanecerse. Cuando miró a los ojos de Ren, descubrió que no podía desobedecer sus órdenes. Las cosas que dijo no estaban totalmente fuera de lugar. A pesar de que había una pequeña posibilidad de que pudiera triunfar sobre el demonio que estaba frente a él, el precio que tendría que pagar para derrotar a ese demonio sería demasiado alto para que lo soportara. A pesar de que a menudo actuaba por impulso, no estaba exactamente deseando morir todavía. Había muchos otros objetivos en su mente que quería lograr antes de morir. Morir a manos de algún demonio de rango duque desconocido no estaba en la lista. Como luchar contra el rey demonio. El único demonio que se decía que era invencible. Ahora, morir contra él sería realmente divertido. Bien, pero solo esta vez. No habrá una próxima vez. Su cuerpo luego cayó al suelo y desapareció inmediatamente después. En el cielo, Ren y el Suriol se miraron. Los ojos de Ren parecían bastante helados, en contraste con los de Suriol, que brillaban con una intensidad vigilante. Abriendo la boca, Suriol preguntó: ¿Acabas de romper? Pensé que eso era bastante obvio. Ren echó un vistazo casual en dirección al castillo, que estaba ubicado detrás de él. No sintió la necesidad de mentir sobre su avance más reciente. Para él, no iba a cambiar el resultado de la pelea independientemente. Además, el fenómeno que su avance había provocado debería haber sido una pista definitiva en ese momento. Claramente, Suriol solo estaba pidiendo perder tiempo y obtener una mejor lectura de su fuerza. Ya veo. El duque Suriol cerró los ojos una vez. Sus alas rápidamente se hicieron más grandes y una poderosa fuerza brotó de su cuerpo, dirigiéndose hacia Ren como un tsunami imparable. Cuando se enfrentó a una presión tan intensa, Ren simplemente extendió su mano hacia adelante y deslizó hacia la derecha, lo que le permitió cortar sin esfuerzo el asalto como si estuviera hecho de papel. No está mal. Las acciones poco pretenciosas tomadas por Ren hicieron que la expresión de Suriol se volviera solemne. Incluso en ese momento, Suriol mantuvo una postura relativamente relajada. ¿Qué tal si subimos un poco el nivel? La segunda parte de su oración resonó en el oído de Ren desde atrás cuando Ren sintió la presencia de alguien parado justo detrás de él. Para su sorpresa, todavía podía ver la figura del duque Suriol de pie en el lugar donde había estado antes. Era obvio que se movía a un ritmo tan rápido que dejó tras de sí imágenes posteriores discernibles de sí mismo. A pesar de esto, Ren pudo responder a tiempo cuando 5 anillos se materializaron directamente detrás de él, formando una pila que detuvo el inminente ataque del duque Suriol. El ataque se ralentizó como resultado de la ruptura completa de 4 de los 5 anillos. El último anillo también se rompió, pero cuando lo hizo, Ren ya se había movido una distancia considerable desde donde había estado de pie antes. Sus acciones sorprendieron al duque Suriol, quien miró a Ren con una mirada sorprendida. Entonces, ¿también has esquivado eso? Su comportamiento relajado se mantuvo constante todo el tiempo, pero su sonrisa se estaba desvaneciendo lentamente. Cuando movió su mano frente a él, el espacio frente a él se hizo añicos y su mano desapareció, solo para reaparecer en un instante justo al lado de Ren mientras el vacío a su lado se rompía como vidrio roto. KHH. La repentina e inesperada acción tomada por Suriol tomó a Ren por sorpresa ya que no pudo desviar el golpe a tiempo y, como consecuencia, sufrió una lesión en la parte posterior del cuello de la que comenzó a brotar sangre. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, el duque Suriol continuó atacando a Ren, lo que provocó que aparecieran cortes por todo el cuerpo de Ren. En un tiempo muy breve, el cuerpo de Ren ya estaba cubierto de cortes y la sangre había comenzado a filtrarse de las diversas heridas y a caer al suelo. El duque Suriol sonrió con satisfacción al contemplar la situación de Ren y luego comenzó a hablar.
Es inútil, solo porque has avanzado al siguiente nivel no significa que puedas luchar en igualdad de condiciones conmigo. Hace más de 150 años que fui ascendido al rango de duque. Incluso si hubieras logrado estabilizar el maná dentro de tu cuerpo, no hubieras podido luchar contra mí, ya que nuestras fuerzas aún diferían por un amplio margen. En otras razas, el rango del duque Suriol era más o menos equivalente a un. Comparado con Ren, que acababa de romper su rango, todavía había una brecha significativa en sus habilidades, y esto era lo que estaba tratando de transmitirle a Ren, que estaba luchando por evitar sus ataques. Si todo eso no fuera lo suficientemente malo, el nivel de experiencia de Ren palidecía en comparación con el del duque Suriol, que había vivido más de 500 años. En su cabeza, no quedaba mucha pelea. Aunque inicialmente se sorprendió por la apariencia de Ren, la sorpresa terminó ahí. Me aseguraré de torturarte un poco más por todo lo que has hecho en los últimos meses. Todos mis planes y subordinados descartados. Mientras continuaba atacando, el duque Suriol experimentó un repentino estallido de furia mientras sus ataques se volvían cada vez más feroces. Ren, que apenas podía evitar sus ataques, comenzó a sangrar aún más sangre. Todos en el suelo pudieron ver la solitaria figura de Ren flotando sobre ellos mientras sus corazones comenzaban a hundirse. La brecha entre el duque Suriol y Ren. Todos los que miraban desde abajo podían distinguir cada detalle a la perfección. Instantáneamente, la moral de los demonios se fortaleció, mientras que la moral de los orcos se debilitó. El conflicto en el campo de batalla de abajo tomó una nueva dirección cuando los ataques de los demonios comenzaron a volverse más feroces, mientras que los del lado orco comenzaron a volverse menos intensos. Todos estaban empezando a sentirse desesperanzados sobre el resultado de la guerra. Whack. Después de recibir un flechazo en la cabeza, un demonio se desplomó al suelo, chocando con fuerza contra una manada de otros demonios que luchaban debajo del castillo Orsen. Fue en ese momento cuando otra flecha se formó con un movimiento rápido de la cuerda del arco de Amanda. Esta flecha estaba perfectamente apuntada al núcleo expuesto del demonio, y cuando fue liberada de repente, la flecha hizo añicos el núcleo del demonio en millones de pedazos diferentes. Si eso no fuera suficiente, con otro movimiento de su dedo, la flecha explotó, y una gran explosión resonó por el aire, desintegrando completamente a los demonios que estaban junto al demonio caído. Unos pocos más abajo. ¿Cuántos son ya? Amanda había perdido la cuenta hace tiempo de cuántos demonios había matado en este punto. Lo único que podía sentir era su mana menguante y el dolor abrasador en la punta de los dedos. Está sangrando. Su boca se contrajo cuando notó que sus dedos estaban sangrando. Evidentemente, todo ese disparo le había lastimado el dedo. Normalmente, no tendría problema porque simplemente podría sacar una poción para curar sus heridas. Desafortunadamente, la situación no le permitía hacerlo ya que su mano seguía moviendo las cuerdas de su arco mientras aparecían demonios por todas partes. Donde quiera que miraba, aparecía un nuevo demonio, y así se vio obligada a moverse rápidamente y retorcer su cuerpo de una manera que le permitiera fijar la vista en los demonios que la atacaban. Fue afortunado que tuviera su habilidad, bloqueo de objetivo, activada, ya que sus funciones eran bastante similares a las de un embed. Ni siquiera necesitaba apuntar correctamente para matar a un demonio con tal habilidad. El único inconveniente era la gran cantidad de mana que consumía la habilidad. Tud. 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 Mientras los demonios seguían descendiendo desde la cima del castillo e intentaban atacar a Amanda, su cuerpo seguía saltando al aire y retorciéndose. Su arco soltó 3 flechas que volaron a velocidades aterradoras. Una tras otra, las flechas atravesaron los cráneos de 3 demonios, haciendo que cayeran al suelo con gran fuerza. Amanda tocó suavemente el suelo, y luego canalizó su mana de tal manera que formara 2 afilados extremos basados en mana en los extremos de su arco. Después de eso, giró sobre sus talones y se dio la vuelta. Spurt. 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 Mientras el cielo comenzaba a llover un número cada vez mayor de cadáveres, una lluvia sangrienta oscura amenazaba con empapar toda su ropa, lo que alarmó mucho a Amanda. Afortunadamente, la sangre nunca se derramó sobre su ropa ya que una fina capa de mana cubría su cuerpo.
como si una maniática de la limpieza como ella quisiera que su ropa se ensuciara con sangre. Ja, ja. Ya no puedo durar mucho más. Al sentir que su visión comenzaba a distorsionarse ligeramente, inmediatamente decapitó a otro demonio cortándole la cabeza con el extremo afilado de su arco como si fuera una espada. La fina capa de mana alrededor de su cuerpo comenzaba a disminuir y podía sentir que su respiración se volvía más agitada con cada segundo que pasaba. Habían pasado al menos 8 horas desde que había comenzado a luchar y era inevitable que finalmente empezara a perder resistencia como resultado. En cambio, el hecho de que pudiera luchar tanto tiempo como lo hizo hasta ahora ya es una hazaña extremadamente impresionante en sí misma. Aún así, todos tenían un límite y Amanda casi había llegado al suyo. Otra flecha salió volando de su arco e impaló a 2 demonios en su camino a través de sus cráneos. Cuando sintió otra presencia detrás de ella, se giró y chasqueó los dedos una vez más. Sin embargo, tan pronto como se giró, se horrorizó al ver que 8 demonios se abalanzaban hacia ella a velocidades extremas. ¿O no? En este preciso momento, Amanda se dio cuenta de que estaba en una situación precaria. Cuando chasqueó la mano, una flecha se materializó en el medio de su arco. Sin embargo, al tirar de la cuerda, se dio cuenta de que la flecha se desvanecía entrando y saliendo de la existencia. Una demostración definitiva de que no había suficiente mana para seguir sosteniéndola. De repente, se sintió invadida por una sensación de fatalidad inminente mientras los demonios se le acercaban sigilosamente sin que ella se diera cuenta. Amanda apretó los dientes, haciendo que la flecha que estaba en su arco desapareciera, y luego tomó una postura, preparándose para enfrentarse en combate cuerpo a cuerpo con los demonios. Muere escoria humana. En la fracción de segundo, antes de que se enfrentara cara a cara con los demonios, pudo distinguir una murmuración de blasfemias provenientes de la dirección de los demonios mientras se acercaban a ella. Era obvio que se había ganado el resentimiento de los demonios, especialmente después de que ella fuera responsable de la muerte de tantos de sus compañeros soldados. Amanda dio un par de pasos hacia adelante y se preparó para la batalla contra los demonios, sin mostrar ni la más mínima señal de miedo. Ven, ja. Justo cuando el arco de Amanda estaba a punto de hacer contacto con las afiladas uñas del demonio, todo su cuerpo se congeló. En el siguiente instante, los 8 demonios se desintegraron justo delante de los ojos de Amanda mientras la sangre salpicaba toda su ropa. Ja. Amanda se quedó allí aturdida mientras miraba hacia su derecha, donde vio una figura familiar parada no muy lejos de ella con el puño apuntando en su dirección general. La figura no era otra que Anju Fei. Capítulo 648. El regreso de Ren, 2. Los ojos de Amanda se iluminaron en el momento en que vieron a Anju Fei, y en el momento en que eso sucedió, finalmente dejó escapar su tensión y se arrodilló en el suelo sobre una rodilla. Ja, gracias. Amanda murmuró unas palabras de agradecimiento mientras su cuerpo comenzaba a temblar lentamente por el agotamiento. Sin pensarlo 2 veces, sacó varias pociones que Melissa le había dado y se las tragó de un solo trago. Tan pronto como tomó las pociones, comenzó a sentir una sensación de calor que se extendió por todo su cuerpo, y las heridas en sus dedos y otras partes de su cuerpo comenzaron a sanar lentamente. Por si fuera poco, su mana y resistencia también estaban comenzando a volver a la normalidad, y poco a poco, un pequeño rubor comenzó a extenderse por su rostro previamente pálido. Qué fuerte. Amanda se sorprendió al ver cuán potentes eran los efectos de las pociones. Teniendo en cuenta que era la joven maestra del gremio más poderoso en el dominio humano, no fue una sorpresa saber que había tomado muchas pociones en su vida. Naturalmente poseía una comprensión precisa de la potencia de los efectos producidos por estas pociones estándar. Sin embargo, en comparación con las pociones que Amanda acababa de consumir, que le había dado Melissa, se dio cuenta de que había una gran diferencia entre las dos. De hecho, tenía la impresión de que ahora podía volver a luchar. Increíble. Este descubrimiento la dejó atónita mientras se levantaba lentamente. ¿Estás bien? Fue entonces cuando Anju Fei se acercó. Amanda sintió con la cabeza mientras giraba para mirarlo. Estoy bien ahora, gracias. Las cosas habrían sido mucho más difíciles para ella si no hubiera sido por su rápida intervención. Eso es genial.
Anjo Fei volvió a concentrar su atención en los demonios que se acercaban al castillo desde abajo. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante y estaba a punto de volver a entablar combate con los demonios, su pie se detuvo y se giró lentamente, como si recordara algo. Con un visible temblor de su cuerpo, miró a Amanda con una mirada de pena en su rostro. Hola. Su voz tembló ligeramente. ¿Qué pasa? Amanda se sorprendió por sus inesperadas acciones y lo miró con una expresión perpleja en su rostro. ¿Qué, exactamente, lo hizo reaccionar de esa manera? Amanda no tuvo que esperar mucho para descubrir la respuesta a esa pregunta. Sin embargo, después de escuchar sus palabras subsiguientes, se quedó sin palabras. ¿Puedes hacerme un favor y dejar de decirle que su encanto es más bajo que el mío? Ha causado muchos problemas. Los ojos de Amanda parpadearon un par de veces mientras intentaba procesar sus palabras. En el momento en que lo hizo, se dio cuenta de que su mano estaba cubriendo su boca, y antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había comenzado a reírse incontrolablemente. Por favor. Es más débil que el humano con el que luché anteriormente. Mientras miraba a Ren, que estaba cubierto de sangre y había sido severamente golpeado, esta fue la realización que llegó a Suriol. Ren estaba en un estado terrible, pero lo que era aún peor era que no opuso la más mínima resistencia cuando fue atacado, lo que empeoró la situación para él. ¿Es realmente el humano en los recuerdos? Cuando Suriol recordó los recuerdos del humano anterior con el que había estado luchando, tuvo la clara impresión de que algo andaba mal con los recuerdos que recibió. No se suponía que fuera tan débil. A pesar de que Suriol era consciente de las debilidades de Ren debido a los recuerdos que había adquirido de Liem, las cosas no deberían haber sido tan simples. Algo andaba mal, por lo que instintivamente dejó de atacar y se retiró, sus ojos llenos de alerta. Obviamente, no se olvidó de dejar una marca en el cuerpo del humano antes de irse. ¿Qué tipo de juego estás jugando? Suriol preguntó mientras escaneaba al humano frente a él. Después de echar un segundo vistazo, no pudo detectar ningún poder amenazante que emanara del humano. A pesar de esto, continuó escuchando sus instintos, que le dijeron que se retirara. Había algo realmente extraño en el humano. ¿Qué juego estoy jugando? Y poco después, el humano levantó lentamente la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron, el humano se echó el pelo hacia atrás. En ese momento, lucía una expresión que podría describirse como indiferente y gélida, dando la impresión de que no poseía ninguna emoción. Las cosas se volvieron especialmente alarmantes cuando sus ojos comenzaron a volverse de un color gris hueco. No estoy jugando ningún juego. Simplemente estoy tratando de adaptarme a este nuevo rango. Extendió ambas manos a los lados mientras murmuraba algo para sí mismo. No todos los días se experimenta un aumento tan drástico de poder. El cielo comenzó a oscurecerse como resultado directo de sus acciones directas. Un poderoso tono comenzó a envolver el cuerpo de Ren mientras el cielo comenzaba a mostrar signos de agrietamiento y desgarro. Al mismo tiempo, la fuerza de su rango irrumpió de su cuerpo. ¿Qué es esto? Después de sobresaltarse, Suriol miró a su alrededor con una expresión confundida en su rostro. El poder que lentamente envolvía el campo de batalla era muy intimidante, por decirlo menos. Suficiente para hacer que incluso Suriol sintiera algún tipo de tensión. Sin embargo, si eso no era todo. Cuerpo marcial. El peso que presionaba a Suriol se hizo significativamente más pesado por ese leve murmullo que salió de la boca de Ren mientras la expresión de Suriol finalmente cambió. Por otro lado, el cuerpo de Ren comenzó a sufrir transformaciones a medida que sus músculos comenzaban a hincharse, sus venas se rompían y su rango aumentaba constantemente. En un instante, el rango de Ren se disparó desde el rango hasta el rango. No puede ser. Suriol tragó saliva involuntariamente mientras retrocedía. El poder de Ren aumentó a un nivel peligrosamente alto por una razón desconocida. Suriol sintió que la presión se acumulaba desde todos sus lados mientras sus ojos se encontraban con los de Ren, quien estaba parado frente a él. No puedo dejar que las cosas continúen así. La expresión de Suriol se endureció al darse cuenta de lo grave de la situación y una energía aterradora comenzó a emanar de su cuerpo al mismo tiempo.
En su mente, trató de tranquilizarse. No hay necesidad de alarmarse. Como poseo los recuerdos del humano anterior, debería poder anticipar sus movimientos. Escaneó su entorno y recordó algo. Si no me equivoco, muy pronto las energías de la espada se estrellarán contra mí a velocidades increíbles. Debería salir de aquí lo más rápido posible. Después de observar su entorno, Suriol llegó a una conclusión muy rápidamente. Miró furiosamente en dirección a su oponente mientras expandía rápidamente las alas en su espalda. Luego, con un aleteo de sus alas, su cuerpo se acercó a Ren. Si me dirijo a donde él está, se verá obligado a detener lo que está haciendo. Después de todo, no hay forma de que pueda atacarse a sí mismo, ¿verdad? Su cuerpo se aceleró por el aire mientras se acercaba a Ren rápidamente. Cuando Suriol finalmente se encontró cara a cara con Ren, tal como lo había predicho, lo vio fruncir el ceño y luego abortar su ataque por completo. Claramente, se había dado cuenta de la intención de Suriol. Ja, apuesto a que no te lo esperabas. Suriol reveló una sonrisa loca después de detener con éxito el ataque de Ren. Mientras le asestaba un golpe al humano que estaba frente a él, no desperdició ni un solo segundo del valioso tiempo extra que se había ganado y atacó con todo lo que tenía. Desafortunadamente, Ren pudo evitar su ataque con solo un pequeño paso hacia atrás. El corazón de Suriol se hundió, pero no pasó mucho tiempo antes de que volviera a calmarse. Así es, todavía tengo eso. Su poder especial. La que le permitió obtener una ventaja sobre su oponente. Después de un latido más de sus alas, su cuerpo se tambaleó hacia atrás y se detuvo en el aire. Esto debería ser lo suficientemente lejos. ¿Oh? ¿Vas a hacer algo? Suriol se sobresaltó por un susurro repentino en su oído. Cuando se giró y vio a Ren de pie justo detrás de él, su expresión cambió drásticamente. ¿Qué? Antes de que pudiera siquiera empezar a comprender cómo Ren había aparecido detrás de él, tuvo que cerrar y abrir los ojos repetidamente. Solo entonces pudo empezar a entender lo que había pasado. No lo pensó dos veces antes de torcer apresuradamente su cuerpo y atacar en dirección a Ren. La espada de Ren, que Suriol no se había dado cuenta de que había sido desenvainada, bloqueó hábilmente sus garras cuando intentaban cortarlo por la mitad. Clank. 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 Ondas de choque se propagaron por la atmósfera mientras los dos se enfrentaban en un duelo en el aire, con Suriol intentando un ataque y Ren defendiéndose con un simple giro de su espada. También había que señalar que Ren solo había estado usando una mano durante todo el intercambio. Era claro para los que estaban viendo que él era el que estaba en ventaja en ese momento. ¿Qué está pasando? Se preguntó Suriol mientras continuaba atacando. Soy un demonio de rango duque que está a punto de romper a través del rango príncipe. Él es simplemente un humano que acaba de romper a través del rango duque. Debería estar teniendo la ventaja. ¿Qué estaba pasando? Las cosas no tenían sentido en absoluto. Cuando su espada y las uñas de Suriol chocaron, el resultado fue un estampido sónico en forma de una ráfaga de viento presurizada que se extendió por el cielo. Haiyak. Tras el asalto, Suriol descubrió que había sido empujado hacia atrás varios metros. Levantó la cabeza para mirar a Ren, que parecía bastante tranquilo y sereno. Como resultado del intercambio, también había dado un par de pasos hacia atrás. De hecho, parecía que se había retirado un par de pasos más que Suriol. Esta fue una demostración contundente de que la fuerza de Suriol era de hecho superior a la de Ren, y fue en este mismo momento que Suriol llegó a una repentina comprensión. Es su técnica. En este preciso momento, Suriol tuvo la epifanía de que la estrategia o técnica de Ren, fuera lo que fuera, era lo que le permitía enfrentarse a él en combate cuerpo a cuerpo. Actualmente, todo el cuerpo de Ren estaba lleno de heridas y parecía estar en un estado lamentable, pero ¿Por qué me siento presionado? solo su mirada hizo que Suriol se sintiera incómodo. No estaba seguro de exactamente qué había hecho antes, pero el resultado final fue que su rango ahora era solo marginalmente inferior al suyo y estaba luchando a la par con él. Tal vez incluso ganando. No, esto no puede estar pasando. Te daré dos opciones. La voz sin emociones de Ren resonó en la cabeza de Suriol, cortando sus pensamientos.
Suriol se calmó con fuerza y preguntó con calma. ¿Cuáles son las dos opciones? Dejamos esta pelea sin sentido y te sometes a mí. ¿Cómo se esperaba? Los dientes de Suriol se apretaron cuando escuchó las palabras de Ren. Había estimado durante mucho tiempo que esto era lo que Ren iba a decir. La única razón por la que había preguntado era porque quería ganar algo de tiempo para usar su habilidad, la que le permitía duplicar el punto de envidia de su oponente. En este momento, se dio cuenta de que esta era la única forma de salvar la situación. Casi allí. Levantó la cabeza para mirar a Ren. ¿Cuál es la otra opción? Ji. Ren se burló mientras sus ojos comenzaban a apagarse y una presión incomparablemente poderosa comenzó a erupcionar de su cuerpo. Si eliges atacar, te mataré. Matarme. Suriol quedó atónito por la respuesta de Ren. Dejando que la respuesta se hundiera en su mente, de repente estalló en carcajadas. Ja, 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 ¿se te ha subido todo ese poder a la cabeza? ¿De verdad crees que puedes derrotarme con el poder que has mostrado? Era fuerte, eso era seguro, pero ¿para realmente matarlo? Ja, te has vuelto completamente loco. Todo ese poder se te ha subido a la cabeza. Supongo. Ren respondió de manera lenta mientras extendía la mano y la apretaba y desapretaba repetidamente. Honestamente, habiendo apenas llegado a este nuevo rango y sintiendo todo el poder que viene con él, me parecería bastante triste si tuvieras que someterte a mí. Después de todo, también quiero divertirme un poco. Suenas bastante confiado en ti mismo. Suriol apretó los dientes de forma encubierta. De repente, un tono púrpura brotó de su cuerpo y su figura comenzó a transformarse. Así que esa es tu elección. Una suave sonrisa comenzó a extenderse por los labios de Ren mientras extendía la mano. No podría haber pedido nada mejor. Cuando cerró el puño, el aire circundante se volvió repentinamente helado. Poco después, el cielo comenzó a retorcerse y se formaron grietas en todo el cielo. Espadas amarillas brillantes comenzaron a emerger de las grietas en el cielo, con sus puntas apuntando hacia la dirección de Suriol. Veamos. Ren bajó la cabeza para mirar a Suriol y al hacerlo, presionó lentamente su mano hacia abajo, haciendo que las espadas que flotaban en el aire se precipitaran al suelo como una lluvia torrencial de muerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? El conflicto en curso debajo se ralentizó cuando todos volvieron su atención al cielo para observar el fenómeno que estaba teniendo lugar en la atmósfera, ya que una presión insuperable presionaba sobre un gran radio que abarcaba varios kilómetros. En el mismo instante en que vieron las enormes espadas que caían del cielo, muchas personas sintieron un apretón en el pecho mientras tragaron saliva y centraron su atención en las dos personas que estaban en el cielo. En este momento, todos sabían que el resultado del conflicto entre los dos dictaría el verdadero ganador de la guerra. Instantáneamente, todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y centraron su atención en el conflicto de arriba. Capítulo 649, El regreso de Ren, 3. Tan pronto como las espadas comenzaron a caer hacia el suelo, el mundo comenzó a temblar mientras una fuerza abrumadora comenzó a empujar hacia abajo hacia el suelo. Venga, déjame ver cuánto más puedes entretenerme. Con una expresión que sugería que miraba al mundo con desprecio, Ren continuó presionando su mano hacia abajo mientras más y más espadas aparecían del vacío y se extendían hacia el mundo. Aglomeración de mana, rapto celestial. Este era el nombre del movimiento que Ren estaba utilizando en ese preciso momento. Era una habilidad exclusiva de él y no formaba parte del estilo Keiki. Ren ahora podía ejercer control sobre todos los iónicos que se encontraban a unos pocos kilómetros de él como resultado de su exitosa creación de una conexión más fuerte con los iónicos que estaban presentes en la atmósfera. En comparación con antes, ahora estaba en un nivel completamente diferente, al menos desde un punto de vista realista. Había mejorado su fuerza a tal grado que el estilo Keiki ya no era tan útil o significativo como lo había sido en el pasado. Era necesario señalar que la fuerza actual de Ren ya había superado la del gran maestro Keiki cuando estaba en su mejor momento. El estilo Keiki, a pesar de que todavía era algo útil, no era algo que considerara usar con mucha frecuencia. Al descender del vacío, las energías de las espadas tangibles que eran tan gruesas y largas como un árbol, enfocaron su atención en Suriol, que flotaba en el aire ligeramente debajo de Ren.
Su figura, que había estado en transformación anteriormente, ya había terminado de transformarse y volvió a tener una apariencia inquietantemente similar a la de Ren. La expresión del rostro de Suriol, que se había vuelto idéntica a la de Ren, cambió a una de desconcierto. ¿Qué está pasando? Miró al cielo con sorpresa. La figura que envidias no es otra que tú mismo. ¿Cómo es posible? Tan pronto como Suriol se dio cuenta de que había vuelto a transformarse en la forma anterior que había tomado, su corazón pasó por un periodo de gran agitación. Mientras procesaba esta información, se sorprendió al descubrir que Ren se envidiaba a sí mismo más que a nadie. ¿Cómo es posible? No, espera. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras se tomaba un momento para procesar la información almacenada en su memoria. Ah, ya veo. Suriol finalmente esbozó una sonrisa cuando su cuerpo volvió a sufrir algunos cambios. Su cabello comenzó a cambiar de negro a blanco de manera gradual mientras que sus ojos azules también cambiaban, pasando gradualmente a un color grisáceo, y su rostro perdió toda expresión, volviéndose inexpresivo. De repente, desde lo profundo del cuerpo de Suriol, surgió un poder extraño. Al mismo tiempo, todo tipo de recuerdos diferentes surgieron en su mente y todo a su alrededor perdió el color. Al levantar la cabeza para mirar los ataques de espadas entrantes, su cabeza se inclinó levemente y lentamente levantó la mano sobre su cabeza. El cielo debajo de él se rasgó en pedazos mientras varias espadas negras se deformaban debajo de él de manera amenazante mientras el aire a su alrededor se agitaba. En el tiempo que tardaron más de 100 espadas en materializarse en el espacio debajo de él, las espadas que venían de Ren ya habían comenzado a acercarse a él. Esto debería bastar. Las energías de las espadas que estaban enterradas debajo de Suriol se elevaron al aire con un solo movimiento de su mano y fueron dirigidas con precisión hacia la tormenta de espadas que se acercaba. Los dos ataques chocaron rápidamente y el mundo lentamente comenzó a perder su color. Al mismo tiempo que un silencio inquietante envolvió a todo el planeta, pulsos circulares visibles que cambiaron de color de rojo a gris y de regreso a rojo comenzaron a extenderse por toda la superficie del mundo. Fue entonces cuando sucedió. Boom. 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 Las consecuencias del conflicto entre los dos poderes resultaron en que el cielo se llenara de los sonidos ensordecedores de una explosión tras otra, mientras que la tierra debajo de él se hacía pedazos y las montañas se nivelaban. Quítate del camino. Corre. Como resultado de los dos ataques, los demonios y orcos que quedaron en el suelo fueron rápidamente destrozados, lo que provocó un pánico y un caos generalizados. Todos los que estaban allí se retiraron rápidamente y buscaron un lugar para cubrirse. Mientras la energía residual del choque de arriba seguía extendiéndose por todo el campo de batalla, nadie estaba a salvo, ya fueran enemigos o aliados, ya que muchos murieron en cuestión de segundos. Fue una suerte que los orcos nacieran con cuerpos poderosos y no se vieran tan afectados como los demonios, que fueron completamente aniquilados, incluidos sus núcleos. Sin embargo, el número de orcos gravemente heridos como resultado de su choque no fue pequeño. No tardó mucho en que el caos se calmara, pero para cuando la energía persistente del intercambio de Ren y Suriol se había disipado, el mundo ya estaba en un estado de completa devastación. El suelo que había debajo de ellos estaba completamente nivelado y aparecieron gruesas grietas en el suelo que había debajo. Además, toda la vegetación que se encontraba debajo había sido completamente erradicada. Ayuda. Solo el sonido de los orcos y los demonios gimiendo de dolor y suplicando ayuda podía oírse en todo el mundo. Por desgracia, nadie acudió en su ayuda, ya que todos estaban centrados en las dos figuras en el aire que se parecían mucho. Creo que acabo de encontrar algo muy interesante. Suriol habló mientras flotaba suavemente en el aire y observó su nuevo cuerpo con asombro y miedo. Luego, levantó suavemente la cabeza para mirar a Ren en el cielo. ¿Quién iba a pensar que había otra parte de ti? Después de echar un vistazo a sus recuerdos, Suriol llegó a conocer la existencia del otro Ren, y con el hecho de que Ren había experimentado su poder de primera mano, Suriol pudo asimilarse muy bien con los recuerdos del otro Ren. No sería incorrecto decir que estaba en una liga completamente diferente a la que estaba en el pasado. El Ren actual, que antes le molestaba, ya no le parecía amenazante. Al encontrarse con la línea de visión de Ren, Suriol sonrió. Supongo que es mi turno de decirte que me entretengas.
Espero que dure lo suficiente para apaciguarme. Suriol apuntó suavemente con el dedo en dirección a Ren. En ese preciso instante, la energía de la espada se materializó justo delante de la cabeza de Ren. Al parecer capaz de leer las intenciones de Suriol, cuando la espada apareció de repente frente a él, no le supuso ninguna dificultad. En cambio, hizo un movimiento con la mano hacia adelante y dispersó la energía que tenía delante. Dicho esto, una ceñuda preocupada pronto apareció en su rostro mientras miraba a Suriol con una mirada vigilante. Ren entendió que la situación había empeorado, y no pasó mucho tiempo hasta que la situación pasó de mala a pésima cuando Suriol apareció justo delante de él con la mano extendida hacia su cara. Ren se sorprendió por su velocidad, que era comparable a la teletransportación, y mientras su visión empezaba a ser oscurecida por la mano que se acercaba a su cara, sintió que sus movimientos se volvían lentos. No es bueno. En ese preciso momento, Ren se dio cuenta de que moriría en el momento en que la mano de Suriol tocara su cara, ya que el espacio que le rodeaba comenzó a distorsionarse y su figura comenzó a desvanecerse. Buen intento. A pesar de esto, Suriol dio un giro lento a la derecha y avanzó su mano de tal manera que parecía que podía leer perfectamente sus movimientos. Debido a la rapidez de sus movimientos, los que observaban desde abajo no pudieron distinguir lo que estaba sucediendo. Sin embargo, su confusión fue breve, ya que presenciaron como una figura se precipitaba hacia el suelo a una velocidad vertiginosa. La tierra fue destrozada por una explosión posterior y se produjo un cráter considerable en la superficie del suelo. Después de que el polvo se asentó, Ren se puso de pie en medio del cráter, mientras la sangre goteaba por el lado de su boca. Se limpió la sangre de la esquina de la boca y miró hacia el cielo donde estaba Suriol. En ese momento, estaba mirando su cuerpo con asombro mientras una sonrisa se extendía lentamente por su rostro. ¡Qué poder tan fascinante! Murmuró con una voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan. La atención de Suriol se dirigió hacia Ren y pronto soltó una risita. ¿Qué te parece si te presento la misma oferta que me hiciste a ti antes? Se burló de él mientras su sonrisa se extendía gradualmente hasta convertirse en una amplia sonrisa. Palabra por palabra, comenzó a repetir las palabras que Ren le había dicho antes. Te daré dos opciones. Detenemos esta lucha sin sentido y te sometes a mí. Si eliges atacar, te mataré. La expresión de Ren seguía siendo tan impasible como siempre mientras seguía mirando a Suriol. En ese preciso momento, su cuerpo estaba lleno de heridas y temblaba repetidamente. Aquellos que observaban la escena podían ver claramente que Ren estaba al límite de sus fuerzas, mientras que Suriol parecía estar en un estado significativamente mejor. La multitud que observaba sintió un nudo en el estómago, lo que le produjo aún más alegría a Suriol. Apreció su expresión con éxtasis mientras la sonrisa de su rostro se extendía hasta sus ojos. ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto a someterte a mí? Suriol continuó burlándose con una amplia sonrisa en su rostro. Ren, por otro lado, mantuvo su mirada impasible fija en Suriol mientras seguía mirándolo en completo silencio. No pasó mucho tiempo antes de que sus ojos se cerraran gradualmente y el resplandor que había estado girando alrededor de su cuerpo comenzara a encogerse hacia su cuerpo. El mundo se detuvo de repente cuando una suave brisa hizo que la ropa de Ren se moviera. El silencio de Ren llevó al mundo entero a un silencio mientras todos se fijaban en él. Sus próximas palabras decidirían el resultado de la guerra. El silencio continuó durante lo que pareció una eternidad, mientras una atmósfera sofocante y asfixiante impregnaba todos los rincones de Imorra. ¿Entonces? Preguntó Suriol mientras miraba con cautela a Ren, que estaba de pie tranquilamente en la superficie del cráter. ¿Por qué no respondes? Al escuchar las palabras de Suriol, los ojos de Ren se abrieron gradualmente y sacudió la cabeza. Estoy bien. Poco después, un tremendo poder surgió de su cuerpo, haciendo que el mundo entero temblara. Al mismo tiempo, un pilar de luz surgió del cuerpo de Ren y atravesó las oscuras nubes que estaban sobre él en el cielo. Apuntando con el dedo en dirección a Suriol, Ren murmuró. Puede que todavía sea demasiado pronto para usar este movimiento, pero lo intentaré. Capítulo 650, El regreso de Ren, 4. Centré mi atención en Suriol, que en ese momento emanaba un poder inexplicable de su cuerpo mientras estaba de pie en el cielo.
Mientras tenía mi atención fija en Suriol, sentí un cambio inmediato y significativo en mi cuerpo. Sin que yo lo supiera, un tono nebuloso comenzó a emanar de mi cuerpo y, al mismo tiempo, se formó una gran lágrima justo por encima de mi cabeza. Lo que iba a hacer ahora no era algo que hubiera hecho antes, ni tenía confianza en hacerlo. De hecho, estaba corriendo un riesgo considerable. Había 5 movimientos distintos que componían el estilo Kaki. Cada movimiento era distinto del anterior, y el nivel de complejidad aumentaba constantemente de uno a otro a medida que la secuencia progresaba. Antes de su muerte, el gran maestro Kaki solo había completado el 5.º movimiento. Ese fue su último movimiento. En el pasado, había mencionado la posibilidad de que hubiera un 6.º movimiento en el estilo Kaki. Uno que el gran maestro Kaki, que había muerto hacía mucho tiempo, no había podido encontrar antes de su muerte. Durante los últimos años, había hecho todo lo posible para intentar sentir ese 6.º movimiento final, pero nunca, en la vida, pude sentirme descubriendo ese movimiento. Intenté todo lo que se me ocurrió, pero fue en vano. Parecía que no era algo que pudiera realizar con mi conjunto de habilidades. Todavía era demasiado débil para sentirlo. Por supuesto, eso fue hasta que lo vislumbré. Los recuerdos de mi otro yo son los que hacen esto posible. Fue durante ese breve periodo de tiempo que pude presenciar la extensión total del poder de mi otro yo, y fue a partir de ahí que vislumbré el 6.º movimiento. Hubo muchas otras cosas que vi en ese entonces, pero el 6.º movimiento fue lo que se quedó conmigo durante ese tiempo. No lo entendía realmente en ese entonces, ya que todavía era demasiado débil, pero las cosas eran diferentes ahora. Ahora que había llegado a la cima, como si todas las piezas del rompecabezas hubieran sido colocadas en el orden correcto, finalmente hizo clic en mi mente y una imagen apareció en mi mente oscura. Era una sola espada. Una espada brillante y tangible que tenía un brillo translúcido y parecía contener algún tipo de poder inexplicable. Una que parecía capaz de girar el mundo sobre su eje con un solo golpe. Era una espada con un poder insondable. Aún así, podía sentir que la espada no era algo que aún pudiera empuñar con la fuerza que poseía en este momento. Parecía tan cerca, pero tan lejos. Quería pasar más tiempo reflexionando sobre esa espada y estudiarla mejor antes de usarla, pero, mientras miraba a Suriol, que actualmente estaba tomando el mismo estilo de lucha que mi otro yo, sabía que esta era la única oportunidad que tenía de ganar. Solo puedo vencerlo de esta manera. Mi otro yo era simplemente demasiado fuerte. Era un ser que no creía que pudiera igualar en toda mi vida. Tal vez, esta extraña espada es la única forma en que puedo vencerlo. La habilidad de Suriol solo se expandió hacia lo que mi cuerpo experimentó mientras mi otro yo tomó el control. A pesar de que probablemente había vislumbrado el 6.º movimiento a partir de mis recuerdos, le era imposible realizarlo porque no era algo que se pudiera lograr con una simple mirada. Si hubiera absorbido los recuerdos de mi yo alternativo, habría sido posible, pero él había absorbido mis recuerdos, y yo no tenía ningún conocimiento real de ello. No obstante, su experiencia de lucha y sus movimientos eran los mismos que los de mi yo alternativo. Por lo tanto, sabía que algo que realizar el 6.º movimiento era la única forma para mí de ganar. Mientras apuntaba cuidadosamente con el dedo en dirección a Suriol, la imagen de la espada que había estado flotando en mi cabeza comenzó a aclararse, y la lágrima que había estado parada directamente sobre mí comenzó a expandirse gradualmente. Cuando una punta amarilla comenzó a emerger de detrás de la grieta, la vegetación que se encontraba fuera del área del terreno que había sido nivelado comenzó a balancearse en dirección a la punta como si hubiera sido atraída por ella. ¿Qué es esto? No, espera, ¿qué estás haciendo? La voz sorprendida de Suriol se pudo escuchar desde arriba mientras miraba la gran punta de la espada sobresaliendo de la pequeña grieta que acababa de aparecer directamente sobre mi cabeza. Instantáneamente, intentó atacarme, pero la presión de la espada sobre mí destruyó por completo todos los ataques que se dirigían en mi dirección. No, ¿qué está pasando? Mientras las ondas de energía comenzaban a propagarse por todo el mundo, las nubes en el cielo comenzaron a separarse y un aura dominante comenzó a descender sobre el mundo. A medida que pasaba el tiempo, una espada comenzó a emerger de la fisura, y la presión que estaba apretando el mundo hasta su núcleo gradualmente se hizo más intensa. PFFTT. Tosí una bocanada de sangre en el preciso momento en que la punta de la espada emergió de la grieta y reveló una parte de su cuerpo translúcido.
Mi cuerpo temblaba de forma errática mientras intentaba mantenerme en pie sobre el suelo, y la espada parpadeaba entrando y saliendo de la existencia. Suriol, que se estaba preparando para mi repentino ataque, tuvo un cambio repentino en su expresión, ya que la mirada de miedo en su rostro se desvaneció rápidamente y recuperó la compostura. Así que eso es lo que era. Tu cuerpo no puede seguir el ritmo de lo que sea que estés tratando de hacer. Pude sentir el alivio en su voz al decir esas palabras. Claramente, se había asustado por mis acciones repentinas. Bueno, entonces, tomaré tus acciones como una negativa a mi oferta anterior. Después de eso, extendió gradualmente la mano y abrió la palma de su mano. Una bola esférica de color negro azabache comenzó a formarse directamente frente a su palma mientras el mundo que lo rodeaba comenzaba a perder gradualmente su color. Como si el mundo que lo rodeaba se estuviera fusionando con él, todo dentro de su entorno inmediato comenzó a deformarse a medida que una energía que estaba a un nivel comparable a la punta de la espada comenzó a extenderse por el mundo. Crack. Crack. El cielo comenzó a crujir con relámpagos mientras el suelo debajo se incendiaba, y los demonios que estaban tratando de ayudar a sus camaradas caídos debajo se escabulleron lo más rápido que pudieron. Esto es peor de lo que esperaba. Maldije cuando me di cuenta de lo poderoso que era el movimiento que Suriol estaba a punto de realizar. Además de esta comprensión, me di cuenta de lo poderoso que era el movimiento que estaba intentando realizar. Podía escuchar un pequeño crujido proveniente de los huesos de mi cuerpo al mismo tiempo que también podía sentir las fibras musculares de mi cuerpo rompiéndose constantemente. En realidad, no se trata de la fuerza del movimiento, sino de mi conocimiento de él. En ese preciso momento, estaba intentando llevar a cabo un movimiento que nunca antes había practicado y con el que solo me había familiarizado recientemente. Básicamente estaba tratando de correr sin saber cómo caminar. Estaba loco por intentar este movimiento, pero... KHH. Esta es la única forma. Era la única forma de ganar esta pelea. Debido a esto, decidí ignorar el estrés que estaba pasando mi cuerpo y en su lugar mantener una concentración singular en la espada que se estaba formando directamente sobre mi cabeza. Sin saberlo, mi cuerpo comenzó a levitar en el aire, ya que mis pies ya no tocaban el suelo. KHHH. Ruido. Ruido. El mundo tembló mientras dos energías se enfrentaban secretamente, provocando que mi cabeza se hinchara de calor y cada parte de mi cuerpo palpitara con un dolor agonizante. Acha. A medida que el dolor que estaba experimentando me hacía jadear por aire y mis ojos comenzaban a arder, comenzaron a formarse lágrimas en las esquinas de mis ojos. Mi vida, que había sido atormentada por nada más que el dolor, fue nuevamente sometida a un dolor inhumano mientras la sangre corría por mis heridas, y la punta que colgaba sobre mi cabeza finalmente reveló su cuerpo en toda su majestuosidad mientras dos ondas gigantescas se extendían en el cielo, destruyendo todo dentro del entorno inmediato. Mientras movía la mano hacia adelante con un movimiento suave, las heridas en el resto de mi cuerpo comenzaron a estirarse y los huesos de mi mano comenzaron a romperse. Sin embargo, mientras miraba fijamente a Suriol, que me estaba mirando con una mirada maníaca, apretaba los dientes y seguía presionando hacia adelante. Maldita sea, ve. A mi grito, la mitad de la espada asomó por la grieta mientras el mundo que me rodeaba perdía su color y todo se distorsionaba. Esta es mi última advertencia, humano. Ríndete y súbete, y te perdonaré. Si eliges atacar, te mataré a ti y a todos los humanos que trajiste contigo. Mientras miraba la hoja que estaba dirigida directamente a él, los ojos de Suriol se entrecerraron y se endurecieron en una mirada feroz. Suriol sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral mientras miraba la punta de la espada que estaba dirigida en su dirección. Al mismo tiempo, hizo girar furiosamente la energía demoníaca que estaba contenida dentro de su cuerpo mientras se preparaba para desatar su movimiento más poderoso. Muerte. Eso fue lo que se le pasó por la mente a Suriol mientras miraba la enorme espada que estaba frente a él. Con solo echarle un vistazo, pudo sentir una fuerza penetrante dirigida hacia él. Al mismo tiempo, sin darse cuenta, tragó saliva de la ansiedad. ¿Cómo puede desatar un ataque así? Suriol pensó para sí mismo mientras seguía circulando furiosamente la energía demoníaca dentro de su cuerpo. La esfera púrpura negra que flotaba frente a su palma comenzó a crecer en tamaño en el transcurso de un corto periodo de tiempo,
y no pasó mucho tiempo antes de que se hinchara hasta el tamaño de un pequeño sol. El poder que emanaba de su ataque era tan amenazante como el que Ren se preparaba para desatar. PFFTT. Sin embargo, al igual que Ren, el movimiento que Suriol realizó le pasó factura a su cuerpo, como lo demuestra el hecho de que escupió un bocado de sangre y se tambaleó en el aire mientras sus ojos se pusieron en blanco por un breve momento. El pecho derecho de Suriol hizo un crujido sutil en el preciso momento en que escupió un bocado de sangre. Sus ojos se abrieron de par en par cuando el sonido llegó a sus oídos, y su rostro se contrajo de horror. No. De repente, Suriol soltó un grito penetrante mientras miraba su mano, que estaba cubierta de su propia sangre. No. 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 Suriol siguió gritando en el aire mientras sus ojos se ponían completamente inyectados en sangre mientras miraba a Ren con la clara intención de matarlo. Parecía que había perdido completamente el control de su mente. ¿Cómo te atreves? Todo es culpa tuya. Rango de príncipe. El rango más alto que un demonio podía alcanzar fuera del rango de rey, que se consideraba imposible de alcanzar, con solo un precedente en el pasado. Jezebet, la actual reina demonio. Alcanzar un rango superior confiere automáticamente un estatus más alto, y una vez que se alcanza el rango de príncipe, se ha alcanzado el estatus más alto posible. Se podría perdonar a alguien por asumir que los demonios que tienen rangos más bajos que príncipe/princesa, como un duque, también disfrutan de un estatus alto. Eso era cierto la mayoría de las veces, sin embargo, había algunas excepciones. Una de las excepciones a esta regla era el clan al que pertenecía el demonio. Cuanto más poderoso era el clan, mayor era el número de demonios de rango duque que vivían en él. Cuanto más comunes eran los demonios de rango duque, menor era la posición que ocupaban dentro del clan. Otra excepción era si el demonio había cometido un delito, como comerse el núcleo de otro demonio. Suriol, que pertenecía al clan más poderoso, el clan de la envidia, y que había consumido previamente múltiples núcleos de demonios en un esfuerzo por romper la barrera del rango de duque, era tristemente uno de los que caía en esta categoría. Todo esto se debía a su desesperación por alcanzar el rango de duque en el pasado. Fue este pecado suyo el que lo llevó a quedar atrapado en un planeta tan deteriorado conocido como Imorra, y también fue su fuerza de rango duque lo que evitó que los demonios lo mataran directamente. A pesar de esto, después de más de 60 años viviendo en este planeta, el mayor deseo de Suriol era partir de este lugar de una vez por todas. Todo lo que tenía que hacer para salir de este lugar era romper la barrera del rango de príncipe. Una vez que llegara al rango de príncipe, nadie lo detendría. Estaba cerca. Muy cerca. Sin embargo, Crack. un simple crujido fue todo lo que escuchó, pero fue el sonido que marcó el final de sus esperanzas y sueños, ya que el rango de príncipe, que estuvo tan cerca de alcanzar hace solo unos momentos, se alejó repentinamente de su alcance. Cuando la energía demoníaca de Suriol comenzó a girar fuera de control y sus ojos comenzaron a sangrar sangre negra, la esfera frente a él se condensó y el mundo a su alrededor se torció. En realidad, era natural que Suriol perdiera la cabeza. Después de todo, le había llevado más de un siglo llegar a este punto. ¿Quién no reaccionaría de la misma manera si estuviera en la misma posición que él? Mientras Suriol empujaba su mano hacia adelante con gran fuerza y lanzaba la pelota hacia la ubicación de Ren, tenía una mirada de locura en su rostro. Al mismo tiempo, las alas que estaban ubicadas detrás de su espalda se expandieron rápidamente. Ah. Suriol soltó otro grito enloquecido mientras miraba ferozmente en dirección a Ren. Muere. 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 En respuesta a la repentina explosión de Suriol, Ren permaneció tranquilo mientras hacía todo lo posible para reprimir el agonizante dolor y las fracturas constantes que aparecían en todos los huesos de su cuerpo. En el momento en que escuchó el rugido de Suriol y sintió que el ataque se dirigía hacia él, el cuerpo de Ren ya había llegado a un punto en el que casi todos los huesos de su cuerpo se habían fracturado y los músculos de la parte superior de su cuerpo se habían roto. Maldita sea. Desafortunadamente, cuando Suriol lanzó su ataque, la espada que flotaba sobre su cabeza todavía estaba expuesta solo a la mitad, y él era muy consciente de que hacía mucho tiempo que había llegado al punto en el que no podía ir más lejos. Ah.
En consecuencia, con otro grito, Ren empujó su mano hacia adelante y la lágrima de la que emergía la espada se cerró lentamente, cortando la espada por la mitad y dejando atrás una parte expuesta de la otra mitad. Aún así, fue suficiente. Ren extendió su mano mientras apretaba los dientes al mismo tiempo. Luego levantó la cabeza para mirar el ataque que se acercaba y, mientras lo hacía, murmuró en voz baja. Ve. Tan pronto como terminó de decir esas palabras, la espada que había estado flotando sobre su cabeza desapareció en un instante, y el mundo se vio envuelto inmediatamente en un silencio inquietante mientras todos los seres vivos del planeta contenían la respiración con ansiedad. Cuando todo se detuvo de repente, la espada de Ren reapareció frente a la esfera púrpura oscura, su punta tocando suavemente el borde de la bola esférica de energía mientras lo hacía. Después de eso, el mundo entero se volvió completamente gris mientras suaves ondas se extendían hacia afuera desde el punto de contacto entre los dos ataques. Estas ondas se sumaban y restaban al color del mundo con cada onda sucesiva, retorciendo la visión del mundo de gris a normal de manera repetida. Esto continuó durante lo que pareció una eternidad hasta que, de repente, apareció una gigantesca nube roja en el cielo. Era como algo salido de una pesadilla. Una explosión aterradora que sonaba como si fuera a romper el mundo por la mitad reverberó por todo el mundo. La visión de Ren se volvió negra y el mundo tembló.